Muy buenas noches, amigas, amigas de Educación Especial hoy, doctor Yadiar. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué dices? Muy bien, buenas noches. Aquí corriendo, una disculpa con las fallas técnicas, pero ya estamos aquí. Sí. No sé, ahorita Gaby Vargas, a ver si ya se integra. Sí. Vamos a esperar. Creo que Gaby no se iba a integrar porque le avisó a Juliana que tuvo un percance, creo, ¿verdad? No te escuchamos, Yuli. Me dijo Gaby que había surgido una emergencia y que ella no se iba a poder unir, entonces pues podemos empezar nosotros. ¿Qué les parece? Pues muy bien, pues aquí vienen Sí. llegando aquí también corriendo, pero ya estamos aquí listos. Pues hoy tenemos un programa interesante, esperemos les guste. Pues es la presentación de un libro del doctor Yadier Julián de TEI de México. Y bueno, pues DUA 9.0. Y ahorita nos va a platicar en qué consiste todo este movimiento también a partir de la nueva escuela mexicana, ¿no? Algunos elementos que también están dentro de las mismas normas y leyes sobre inclusión. Y bueno, pues ahí sobre eso está sustentado y ahorita nos va a platicar en qué consisten pues los principios en que lo está planteando, cómo se va visualizando también el trabajo sobre los ajustes razonables, las medidas específicas, que es el sustento también de esta propuesta. Pues doctor Yadier, pues vamos a empezar, ya mire, ya hay gente que se viene conectando. Platíquenos un poquito de esta propuesta del diseño universal para el aprendizaje, 9.0, accesibilidad para Muy todos. bien. Muy bien, antes que nada, pues agradecerles a todos. Hoy es 2 de octubre, se celebra, pues también recordar esa crueldad que hizo el gobierno, también como maneja a todos los que cayeron en el 68, ¿no? Entonces es un día también histórico. Bueno, el DUA 9.0. Antes, para aclarar, este DUA 9.0 no tiene que ver nada con el DUA 3.0 editado por CAS, ¿sí? Que está en el 1.0, 2.0 y que está en el 3.0. Es decir, habrá algunas similitudes en palabras porque tanto como CAS como su servidor nos basamos 100% en la epistemología y la lógica natural y ellos se basan en la neurociencia. Pero hay similitudes porque las dos toman como importancia la inteligencia. Entonces, la idea de hacer un DUA 9.0 para México es porque no había una opción, ¿sí? No había una opción metodológica para Latinoamérica o para México. La única opción que teníamos es la del DUA de CAS de Estados Unidos. Ese DUA ya está establecido por neurocientíficos, por una organización de Estados Unidos y ha estado trabajado desde hace ya 10 años el DUA. Más sin embargo, no ha habido otras metodologías para poder presentar un diseño universal o una accesibilidad para todos desde otras miradas. Entonces, el trabajo que hicimos con el DUA 9.0, y le llamamos 9.0 porque son 9 puntos de control para hacer un DUA, 9 pasos, y hay 3 principios, hay 3 potencialidades y hay 3 preceptos filosóficos que están dentro de la nueva escuela mexicana, pero yo le llamaría dentro de la cultura latinoamericana. Entonces, este DUA va más apegado a la realidad, ¿sí? No porque el otro DUA no sea apegado a la realidad, sino este DUA está pensado para los maestros de la escuela pública y surge desde la práctica. Es decir, todo lo que yo planteo aquí es desde la práctica, no se redacta desde un escritorio, sino surge de verdad de la realidad de grupos de 30 o de 40 que no se puede hacer DUA. Surge de la realidad de personas con discapacidad que hay que hacer más que ajustes razonables, medidas específicas. Surge de la realidad de que es imposible que todos accedan. El que diga que todos accedan en un plano didáctico, eso es utópico, no es cierto. Los que trabajamos frente a grupos sabemos que tenemos diversidad de alumnos y hay algunos que necesitan ajustes razonables y medidas específicas. Entonces, este DUA está visto desde la mirada del alumno, cómo aprende, y del maestro, cómo debe enseñar y educar. Entonces, tiene 2 partes. El alumno, cómo aprende, ¿sí? Cómo es su proceso epistemológico de aprendizaje, su inteligencia, pero el maestro, ¿qué debe tomar en cuenta para poder que el alumno aprenda? Para que aprendan todos. Y en caso de que no puedan aprender todos por esa accesibilidad, que haga o elabore ajustes razonables.
pero en caso de que no, pues que haga medidas específicas. Entonces, esta es la primera aclaración. Entonces, este es el primer esquema, si lo podemos ampliar. Este es el esquema básico, el general. Está compuesto el DUA por 3 principios. Si lo puedes ampliar, estaría suave. Está ampliado por 3 principios, 3 potencialidades, 3 preceptos filosóficos y 9 puntos de control. Entonces, el DUA está arropado así. A ver, ¿cuáles son los 3 principios del DUA 9.0? No se parece a los 3 principios que marca el DUA CAS. Los 3 principios que está enmarcado el DUA 9.0 son los 3 principios que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el inciso F, ¿sí? Que será accesible, utilizará ajustes razonables y medidas específicas. El artículo 3 constitucional dice que la educación será inclusiva y utilizará 3 principios. Será accesible, será con ajustes razonables y será medidas específicas. Una aclaración. La palabra diseño universal para el aprendizaje no existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La palabra diseño universal para el aprendizaje no existe en la Ley General de Educación tampoco. La palabra diseño universal para el aprendizaje tampoco existe en los planes y programas de estudio. Lo que aparece en nuestra Constitución y en el lenguaje latinoamericano y mexicano es accesibilidad para todos. Entonces, los 3 principios de este DUA están basados en la accesibilidad para todos. Por eso se llama 9.0, accesibilidad para todos, ¿sí? Entonces, vamos viendo hasta ahí. Entonces, el libro está compuesto de esa explicación. Si nos vamos al esquema, este libro, obviamente, se hizo de forma gratuita para los maestros. Va a ser un libro práctico, pero parte de este esquema, por eso quiero que lo entiendan, parte de este esquema. En este libro van a encontrar la explicación de cada punto. Va a haber un capítulo para que definamos qué son los 3 principios. Hay un capítulo completo para definir qué son las 3 potencialidades. Hay un capítulo completo para entender qué son los 3 preceptos filosóficos. Y hay todo un capítulo para entender los 9 puntos. Y hay un capítulo y un esquema de cómo aprende el alumno. Entonces, si quiere, vamos a arrancar. ¿Les parece? Entonces, la idea de este DUA es que sea una ciencia y una tecnología gratuita para todos los maestros de escuela pública y privadas. ¿Sí? Todos, que sea gratuito. Una de las razones que también me atreví a hacer este libro del DUA 9.0 es porque hay mucha información del DUA, de CAS. Es muy bueno, sí, pero obviamente los derechos de autor y la metodología de CAS obviamente viene desde Estados Unidos. Hay investigadores que han hecho DUA mexicano también, pero esta es una propuesta muy diferente al DUA de CAS, ¿sale? Entonces, si quiere, vamos a empezar a explicar desde el DUA, desde este esquema, ¿les parece? Y vamos después hojeando las páginas para hacer preguntas. Bueno, los 3 principios que está basado este DUA son accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas, que tiene que tomar el maestro para poder diseñar, ¿sí? Tiene que usar ajustes razonables y medidas específicas. Segundo, este DUA está basado no en la neurociencia, a lo mejor es un poquito más amplio, está basado este DUA en las 3 potencialidades, ¿sí? 3 potencialidades. Si quiere, están basados en las 3 potencialidades. ¿Cuáles son esas 3 potencialidades? La inteligencia racional, ¿sí? La inteligencia emocional, que se debe tomar al alumno, y una tercera que está causando ruido en todo el mundo, la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, obviamente no tomada como rasgo cristiano o rasgo de religión, no. La inteligencia espiritual tomada como ciencia, ya descubierta por Marshall y Schwartz, ¿sí? A través de sus investigaciones, que es aquel que le da el propósito de vida, el sentido de vida de aquello que eso aprende o que el alumno aprende. Ejemplo, la inteligencia, las 3 potenciales está basada en la inteligencia racional, que ya la conocemos por Howard Gardner, ¿sí? Que es la acción ejecutiva. La inteligencia emocional, que es la acción de equilibrio, voluntad, motivación de la persona. Y la inteligencia espiritual, que se focaliza al propósito de vida y al propósito de la existencia. Entonces, aquí hay un plus. Se toma las 3 potencialidades. Entonces, ya vamos, 3 principios, 3 potencialidades. Y luego 3 preceptos filosóficos y pedagógicos. Estos 3 principios filosóficos y pedagógicos están tomadas de la comunidad indígena y de las comunidades
que viven en toda la República Mexicana. Ejemplo, aquí vive los tarahumaras, allá los náhuatl, los totonacos. Ellos manejan tres principios filosóficos. Es yo me quiero, yo me cuido y yo me respeto. Bajo una justificación de bienestar y buen trato. La palabra bienestar y buen trato no nada más es exclusivo de la nueva escuela mexicana. El concepto bienestar y buen trato se refiere a bienestar físico, mental, emocional, social y espiritual. Y buen trato significa no discriminación. Pero estos dos conceptos están en los tres preceptos filosóficos. Yo me quiero, yo me cuido y yo me respeto. Pero eso está dentro del diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? Eso pega, es la parte ética que debe trasladarse. Entonces ya vamos, 3 principios, 3 potencialidades y 3 preceptos filosóficos dentro del bienestar y buen trato. El concepto de bienestar y buen trato no nada más es exclusivo de México. A nivel UNESCO, a nivel internacional, se están fomentando el concepto, o no el concepto, el trabajo y la acción del bienestar a la comunidad de alumnos, a la comunidad de todos los niños que estudian en el mundo. Bienestar. Se está trabajando con el concepto bienestar, ¿sí? Si no hay bienestar, no hay nada. Entonces, ya vimos 3 principios, 3 potencialidades, 3 preceptos filosóficos. Y luego 9 puntos de control. Esos 9 puntos de control es lo que tiene que hacer el maestro, que lo vamos a ver en un esquema, ¿sale? Pero vamos a ver entonces el esquema de los circulitos, ¿sale? Si quieres regresarte, atrás está el de los circulitos, ¿sí? Bueno, este es el esquema base, ¿sale? Este DUA va a hablar, ahorita vamos a ver el esquema más general, de que la persona humana, yo, ¿sí? Desde mi inteligencia, de mi episteme, desde mi lógica natural, desde que estoy anclado en mi contexto, desde mi familia, desde mi situación económica, yo traigo una carga contextual y una carga ética, una carga moral y una carga de ese ADN cultural, ¿sí? Y aparte, obviamente, mi episteme tiene esa carga. Entonces, este DUA 9.0 toma 4 elementos. Primer elemento, diferentes formas de expresión. Aquí también, a lo mejor se parece al DUACAS, ¿sí? Ahorita vamos a explicar a qué se refiere a dónde está la expresión. Diferentes formas de expresión. Toma diferentes formas de operación. Caray, ¿eso qué es? Y toma las 9 umbrales de representación. 9 umbrales de representación. El CAS, el anterior, el que conocemos, toma el maestro que dice diferentes formas de representación, diferentes formas de expresión. Este DUA habla desde el alumno, desde su persona, desde su episteme, que él tiene diferentes formas de expresión, tiene diferentes formas de operación, tiene 9 umbrales de representación y tiene el deseo de aprender y la voluntad. Este es el esquema básico. Ahora sí, vamos al esquema donde está un dibujito azul, ¿sí? Que está así como bonito. Entonces, este es el libro, vamos viéndolo ahí, está la dedicatoria. Quiero decirle que este libro, ya hay 3 en la dedicatoria, se está dedicando al estado de Michoacán. Este DUA 9.0 se está echando a andar ya en la práctica, ya se hizo un grupo piloto en el estado de Michoacán. Está también en la práctica Puebla, está en la práctica Tabasco, está en la práctica el Estado de México y va a estar en la práctica en Cuba. ¿Eso qué significa? Que hay un grupo experimental donde va a echar a andar este DUA 9.0 en la realidad. Entonces estamos hablando ya de Michoacán, ¿sí? Un grupo de expertos en Michoacán, ¿sí? Un grupo de expertos en el Estado de México, uno en Puebla, uno en Tabasco y en Cuba. En Cuba se va a aplicar en la formación de licenciados en educación especial en Cuba, en una universidad. ¿Sale? Vamos bien. Muy bien. Seguimos entonces. Ya los que tengan el libro, pues les va a dar más emoción. Vamos a explicarlo rápidamente porque mucha gente quiere decir, ¿cuál es la diferencia entre el DUA? Sígale, perfecto. Aquí en esta parte explico los 3, ¿sí? El título dice, los 3 principios del DUA. ¿Cuáles son los 3 principios? Accesibilidad, ajustes racionales y medidas específicas. Ahí doy definiciones, cómo se debe entender, ¿sí? La accesibilidad. Son definiciones
que están en los diccionarios, son definiciones más actuales de España, pero ahí defino que accesibilidad y diseño universal son parecidos. Entonces ahí se van a dar cuenta por qué nosotros nos gusta más accesibilidad para todos, ¿sí? Seguimos, este es el primer capítulo, se explica sobre los 3 principios del DUA. Muy bien. En el otro capítulo, síguele. Ahí doy un esquema del otro capítulo. Adelante. ¿Sí? Accesibilidad. Ajá. Ahí viene todo lo de accesibilidad, medidas específicas y ajustes razonables. Perfecto. Aquí doy un ejemplo por qué se está basando en la epistemología y la lógica natural. Síguele. En el capítulo 2 explico los 3 preceptos filosóficos, ¿sí? Que es yo me quiero, yo me cuido y yo me respeto. Y también explico basados en el bienestar y buen trato. Ahí de verdad retomo la importancia del respeto, de la dignificación, de una clase digna, de una clase llena de alegría y más que una clase llena de alegría, de una clase y una didáctica de la sorpresa y obviamente de la dignificación. Y ahí vemos qué tipo de maestro queremos, ¿sí? En esta parte de yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, es un feedback. Ejemplo, en este DUA, si el maestro no aplica los 3 preceptos filosóficos basado en bienestar y buen trato de yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, entonces no, el niño no va a cuidar, ni respetar, ni querer la naturaleza. No va a querer, ni cuidar, ni respetar a los animales. Esos preceptos filosóficos son tomados de las comunidades indígenas de México y de todas las comunidades que viven en comunidad. Para mí, hay 4 niveles que debemos alcanzar, más que la inclusión. El nivel 0 es fomentar a los alumnos un ambiente de confianza. Si el alumno no tiene o no vive un ambiente de confianza, no va a quedarse y no va a participar. Segundo, hay que integrarlos como concepto, no como método, ¿eh? Hay que integrarlos, que ellos se sientan integrados. Tercero, que se sientan incluidos. Y cuarto, que vivan comunidad educativa, que en su aula sea comunidad, que se compartan valores, que se compartan lenguajes, que se compartan intereses, que haya respeto, dignificación y que se apliquen los 3 principios éticos y filosóficos o preceptos filosóficos. Yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, pero también lo tiene que aplicar a los maestros. En este capítulo lo explico cómo lo debe operar el maestro para que personalice su práctica en un diseño universal. Seguimos en el otro capítulo, súbale, ¿sí? En el otro capítulo, ahí doy toda la explicación para los que van a leerlo para aplicarlo, ¿sí? 3 preceptos. En el otro capítulo, aquí es lo más importante. Aquí entendiendo las 3 potencialidades. Aquí explico las 3 potencialidades que se toma en cuenta el DUA. Primera potencialidad, inteligencia racional. Aquí doy casi 10 o 12 definiciones sobre el término inteligencia, ¿sí? Inteligencia para solucionar problemas, para vivir mejor, para reflexionar, para hacer un pensamiento crítico. Doy definiciones de inteligencia de autores que han investigado sobre la inteligencia. No hablo sobre la definición de que, como en la neurociencia, que es frontal, media y trasera, ¿sí? Pero dentro de esta inteligencia hablo de las 3 que tiene la persona humana en su alma. Muchos tienen miedo de hablar del alma, pero no, el alma como elemento científico, como lo estudia la psicología, psique, estudio del alma, no de la mente, tiene 3 potencialidades. La potencia racional, donde está la parte lógica de la persona, y ya Howard Gardner lo explicó completamente con varias inteligentes, que está la parte ejecutiva, ¿sí? Donde está la parte lógica, la parte fría, ¿sí? Está la inteligencia emocional aquí explicada, que es la parte de Coleman, que ya lo explica, que es donde mueve su emoción, su voluntad, ¿sí? Pero viene una tercera que aquí aplicamos en este DUA, la inteligencia espiritual, que Torred y muchos autores y científicos han definido como la inteligencia existencial o la inteligencia trascendental del por qué estudio, por qué aprendo, para qué me sirve y cómo me sirve y para qué me hace feliz a mí en mi vida, ¿sí? Esa inteligencia espiritual me da potencialidad, pero ahí le va un plus. El primero que da el término inteligencia espiritual fue Howard Gardner. Las primeras que investiga y después las otras 10 que le abre
fue el primero que se atreve a decir que hay una inteligencia espiritual que le da el porqué de las cosas. Pero después él le llama inteligencia existencial e inteligencia trascendental. Fue Soares y Marshall que define la inteligencia espiritual. Entonces, todo esto se va tomando la inteligencia espiritual. Muy bien, aquí las explico para tomar en cuenta el esquema. Muy bien, vamos para arriba. Y ahora sí viene el esquema de cómo el alumno, hacia abajo, abajo. Ahora ahí explico perfectamente para los lectores qué son las 3 inteligencias. Ahí hablo sobre las 10 inteligencias para que sea más. Hay mucha investigación sobre inteligencias múltiples. Hay mucha investigación sobre inteligencia de Coleman. Y arriba explico la inteligencia espiritual. ¿A qué se refiere? Para hacer un diseño universal. Más abajo, vamos abajo. ¿Sí? Muy bien, ahí están las emociones, ya está. Ahí defino qué es la inteligencia, ¿sí? Lo relaciono con la nueva escuela mexicana, con el personalismo humanismo, pero en esta inteligencia hay una palabra muy clave, que cuando hablas de inteligencia espiritual, hay un nivel, ¿sí? Que yo le llamo los 9 umbrales que tiene que tener el maestro. Ahorita lo voy a explicar, que es el nivel del asombro. Cuando yo aprendo algo, paso 5 niveles o 9 umbrales. Un umbral es que significa desde mi yo hacia afuera. Es un umbral como un escalón, ¿me entiende? Cuando un alumno aprende y le da significado, puede empezar con una idea y ahí se puede quedar. Pero es la idea, juicio, raciocinio, reflexión y asombro. El concepto asombro es el mayor índice de aprendizaje que tiene el alumno para poder hacer ajustes a su pensamiento y hacer un pensamiento crítico para cambiar su vida y para darle sentido a su vida. El pensamiento crítico que tanto buscamos en la nueva escuela mexicana y que todo mundo está hablando de él, no es un pensamiento complejo, es un pensamiento que está anclado a la inteligencia espiritual, del por qué estudio y para qué me sirve estudiar y el sentido de la existencia. Vamos abajo, ahorita vamos a explicar. Ahora sí, viene entendiendo los 9 umbrales, vamos a ver los 9 umbrales, pero hay un esquema que aquí viene la clave del DUA 9.0. Arriba hay un esquemita, perfecto, más abajo, ajá. Sí. Este esquema. Ahora sí, vamos a ampliarlo. Listos, aquí está la clave. Este es el primer esquema que se debe entender de cómo el alumno aprende. ¿Sale? Aquí se va a entender las diferentes formas de expresión, las diferentes formas de operación, ¿sí? Los 9 umbrales de representación y el deseo de aprender y voluntad, desde la epistemología y la lógica. Ya los que estudiaron el DUA 2.0 y 3.0 están viendo el cerebro frontal, medio y trasero, ¿verdad? Bueno, listos. A ver, ¿cómo aprende el alumno y qué debe tomar el diseño universal para aprender? El alumno como sujeto, ¿sí? Lo que aprende es el objeto de estudio, ¿sí? Es aquello que se va a aprender. Si a mí me van a enseñar el valor posicional, yo soy el sujeto y el que me enseña es el maestro, pero lo que yo voy a aprender es el valor posicional. Entonces, cualquier tema, cualquier ente que yo voy a aprender en la escuela se llama objeto. Yo soy sujeto y el objeto es el que yo voy a estudiar, a aprender o voy a tener que entender como conocimiento. Eso se llama los elementos del conocimiento. Por eso está basado el DUA en la epistemología, en la lógica natural, que es lo más práctico y lo más fácil de entender, ¿sí? Entonces, yo soy sujeto y lo que voy a aprender es el objeto de estudio. Cuando yo aplico diferentes formas de operación que alguien me lo enseña, ya sea el maestro, yo puedo aprender solo, pero a veces no se aprende solo. Ahorita le estoy explicando cómo aprende el niño. Entonces, va a haber diferentes formas de operación. Según Piaget, hay operaciones concretas y operaciones abstractas. A lo mejor yo voy a aprender tocando, oliendo, manipulando, jugando, etcétera. Pero a lo mejor yo puedo hacer la operación leyendo, pensando, repasando, etcétera. Cuando yo hago las diferentes formas de operación que me debe enseñar el maestro, ahorita vienen los 9 puntos de control, entonces yo logro una representación. Y la representación se va a mi episteme.
se coloca en una parte de mi cerebro, la neurociencia la llamará atrás, ¿sí me entiende? Donde ya está la memoria ejecutiva, donde ya está aprendiendo, yo no le llamo así, la epistemología le llama que hay una representación que se coloca en su episteme, en su inteligencia, y puede pasar 9 umbrales, ¿sí? Entonces, otra vez, yo sujeto, voy a aprender algo, ¿sí? Si yo estoy motivado, abajo dice, si yo tengo el deseo de aprender y saber, entonces va a haber una regulación de los propios procesos de aprendizaje. Si yo quiero aprender algo, yo me muevo al objeto, hago diferentes formas de operación y hago representación. Ejemplo, si yo quiero aprender ahorita, yo soy mayor, quiero aprender un tema sobre neurociencia, yo abro mi computadora como sujeto, leo todo lo de neurociencia, el objeto, hago operaciones, ahí va a ser operaciones de buscar en internet, leer, muchas cosas, y tengo representaciones. Las representaciones se mueven en 9 umbrales, ojo, 9 umbrales. Cuando un niño aprende así sencillo y que se le va a olvidar rápido las cosas, únicamente se quedó en el umbral de la idea. Es el clásico que el niño dice, pues sí, le entendí, pero como que más o menos, ¿sí? Entonces, lo que aprendió en su representación del niño se quedó en idea. Entonces, no va a ser permanente, no va a ser, se le va a olvidar rápidamente. Entonces, hay niños que hacen operaciones, pero no significativas, y tienen representaciones que únicamente llegan al nivel de idea. Pero después hay niños, si el maestro le enseña con diferentes formas de enseñar, llegan al nivel del juicio, que es la comparación de lo falso verdadero, de las dudas que tiene para comprobar algo que está diciendo. Cuando está aprendiendo el valor posicional, él se hace juicios. ¿Por qué en esta posición? ¿Por qué va acá? ¿Por qué de este lado no? ¿Por qué van las unidades? ¿Por qué las decenas? Cuando el niño empieza a ver esos porqués, entonces entra al nivel, al segundo umbral, al juicio. Eso es en milésimas de minutos, ¿eh? O puede tardar poco o mucho, dependiendo la didáctica que use el maestro. El maestro puede llevarlo al umbral del juicio en minutos o no lo puede llevar al nivel del juicio. El tercer umbral se le llama raciocinio. Cuando el niño se pone a pensar y ve la lógica del valor posicional, o le ve la lógica del sonido de las letras, o le ve la lógica de los procesos que el maestro le enseñó en una operación, en una didáctica, entonces llegó a un umbral más significativo. Dice, ya le entendí mejor, ya lo puedo aplicar. Cuando el niño llega al umbral de la reflexión, es porque de verdad ya es convencional, se convenció y aparte está reflexionando que eso le puede servir para algo, que eso funciona para algo y que eso que aprendió de verdad tiene significado para solucionar problemas o para solucionar las ecuaciones, los ejercicios que el maestro le puso. Pero viene el último nivel, que es el paso 5, que es el asombro. Cuando el niño dice, ¡wow! Esto me sirve para mi vida, esto me va a servir para ya que leer y escribir, para ayudar a mi abuela, esto me sirve para que no me roben, ya no soy analfabeta. Cuando el niño le da significado y propósito a su vida para eso que aprendió, entonces logramos el pensamiento crítico. Entonces, son los 5 niveles. Pero ¿qué pasa cuando pasa los 5 niveles? Pasa el nivel 6. Hay desajustes y dilemas, ¿sí? El niño se ajusta y hay dilemas. Es cuando dice, ¿le entiendo? No le entiendo. Sí le entiendo, no le entiendo. Cuando ya pasa los 5 niveles que puede llegar, hay algunos que se quedan en la idea, hay otros en raciocinio. El ideal es que el maestro, en los 9 puntos de control, lo lleve hasta el asombro, para que se active el pensamiento crítico, se active su inteligencia emocional y le dé significado a aquello que aprenda. Ejemplo, sujeto y objeto, esa operación se aplica una potencialidad. Se aplica la potencialidad de la inteligencia racional, que es la inteligencia ejecutiva, la lógica, la percepción, ¿sí? Está aprendiendo sujeto, objeto, representación, sujeto, objeto, representación. Se aplica el pensamiento lógico y la inteligencia racional. Cuando el alumno de verdad se mueve porque está motivado y se activa el deseo de aprender, se activa la inteligencia emocional, ¿sí? Decía Morín, sin emoción no hay aprendizaje. Y tiene razón Morín. Si el profe o el diseño universal no activa el deseo de aprender, que es la chispa de la bujía, no va a haber operaciones ejecutivas o no se va a activar la inteligencia racional.
Si no se activa la inteligencia emocional desde un principio, ¿sí? Nunca se va a activar la inteligencia racional. Y menos se va a activar la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es cuando llevas al niño al asombro y más a la reflexión, porque le da sentido a su vida y llega al nivel 9 umbral, que es la evolución y la construcción. Él ya le da significado, lo asume, lo mete a su archivo epistemológico, pero se queda permanente. Entonces, vuelvo a repetir el esquema. Diferentes formas de operación. El maestro tiene que buscar diferentes formas para que el niño logre la operación, ¿sí? Obviamente tiene representaciones, sí, y viene. Cuando el niño ya pasó, ojo, la representación, pasó los umbrales, vienen las diferentes formas de expresión. ¿Cómo lo puede expresar él? Pues en una escritura, en un arte, en una exposición, en un discurso, en un diseño de una tecnología, en una ilustración, en un video, en un PowerPoint o, lo más clásico, que lo vacíe la representación en un examen, que es lo más triste. Aquí el maestro tiene que buscar la evaluación de corte formativo. Para que el maestro sepa si hubo representaciones significativas y para que el maestro sepa si se quedó en la idea o llegó al asombro, tiene que buscar la manera de sacarlo en una composición literaria, en una poesía, en un artículo, en un ensayo, en un mapa conceptual, en un esquema, en un PowerPoint, en un Canva, en un video. El maestro tiene que tener esa habilidad para evaluar esas representaciones significativas y valorar si el niño llegó hasta el asombro o se quedó únicamente en la idea o en el juicio. Entonces, ahí las diferentes formas de expresión que se parece más o menos al dúo anterior. Pero aquí estoy hablando de las diferentes formas de que el alumno puede expresar, no que el maestro puede expresar, ¿sale? No sé si está aquí el esquema. ¿Vamos bien hasta ahí? Este es el esquema más básico que tiene. Entonces, tenemos una persona que hace operaciones, esas operaciones hace representaciones y hace diferentes formas de expresión. Por eso yo le llamo diferentes formas de operación, representación, diferentes formas de expresión y los 9 umbrales. La clave está en los umbrales. Si un maestro diseña para que nada más llegue a la idea, estamos perdidos, no hay pensamiento crítico. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Vamos subiendo. Este es el esquema base. ¿Seguimos? ¿Otro? ¿Más arriba, Alfonso? ¿Sí? Arriba, aquí vienen los 9 puntos de enseñar y formar. Ahora, aquí viene lo más interesante. Ajá, ya sé cómo aprende el alumno. A ver, ya me dijiste que hay 3 principios: accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas. Ya me dijiste que este esquema lleva las 3 potencialidades, sí. Lleva la potencialidad emocional, la potencialidad racional y la potencialidad trascendental, que es la espiritual. La emocional es cuando el alumno se tiene que mover, el deseo de aprender. La inteligencia racional es cómo hace las operaciones, las diferentes formas de operaciones para llegar a las representaciones. Y la inteligencia espiritual es llevarlo a los umbrales hasta el último umbral, que es el asombro, para llevar el pensamiento crítico. Entonces, si se dan cuenta, es complejo, no es tan fácil, porque todo depende que el alumno se mueva. El DUA 3.0, 2.0 le llama motivación. Aquí le llamamos el deseo de aprender, ¿sí? Y del deseo de moverse, que se llama la voluntad, ¿sale? Sin emoción no hay aprendizaje. Subimos, entonces ya pusimos ahí, vamos a ver. Ahora, súbale, perfecto. Ahora, ¿qué debe hacer el maestro? Vienen los 9 puntos de control. Este esquema a lo mejor es muy sencillo, pero es muy complejo, ¿sí? Arriba, ¿sí? Hasta arriba, ¿sí? Bueno, ese, perfecto. Arriba, muy arriba, explico y hablo de la condición personal y contextual. Ojo, este DUA no nada más se basa en la persona, se basa en la condición personal, me refiero a la parte interior, emocional, estilo, todo hay que hacer un chisme científico de la condición personal del niño. Y también hablo en los capítulos anteriores de la condición contextual. El maestro tiene que conocer todo el espectro de la condición contextual, ya sea áulica, que es su aula, escolar, ¿sí? Familiar y territorial, que es tu comunidad. El maestro, si no conoce al niño en su condición personal, ¿sí? Va a ser muy difícil que haga un diseño para todos. Si el maestro no conoce la condición contextual de sus niños, va a ser muy difícil que haga los 9 puntos de control un diseño en el plano didáctico, ¿sí?
Ejemplo, tiene que conocer los planos según Sergio Tobón y la Nueva Escuela Mexicana. El plano áulico, el plano escolar, el plano territorial y el plano familiar, para que haga un diseño en un plano. Por eso viene la palabra plano. Ejemplo, un arquitecto, para que le encarguen una casa, pregunta a la familia, ¿cuántos son? ¿Cómo son? Y pregunta intereses de la familia. Intereses de cómo te gusta tu casa, dónde puedes, si quieres luz, no quieres luz. Hace una investigación de las condiciones personales de los habitantes y también el contexto para construir la casa, para que el arquitecto saque el plano de diseño, ¿sí? Y lo empiece. El diseño para mí es activar la inteligencia o potencia del maestro para diseñar con base a las necesidades, a las barreras que puede enfrentar para que pueda dar atención a todos. Y aquí viene la complejidad. De verdad, en el libro digo que es utopía o realidad. Si hay una aula, un grupo de 40 o 50, olvídense de hacer un diseño universal, porque no van a poder, seamos sinceros. Van a tratar de atender la condición personal y contextual de los más débiles. Si un aula tiene 30, pues va a ser difícil. Se puede trabajar un diseño universal menos de 20. Entonces, por eso el fracaso, el éxito del DUA, de los dos, tanto el de CAS como este, porque hay que conocer la condición personal. Y la nueva escuela mexicana le llama diagnóstico. Y la nueva escuela mexicana le llama programa sintético analítico en correlación a la realidad. ¿De qué? De la condición personal y contextual. No lo digo yo. El artículo F dice que será inclusiva y primero dice, conocerá todas las características del alumnado, aplicando el principio de accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas para eliminar las barreras al aprendizaje. Está tocando la condición personal y la contextual. Entonces, aquí vienen los 9 puntos de control. Aquí vienen los 9 pasos prácticos que debe tomar el maestro. Primer punto, el maestro, paso número 1, así como el alumno aprende, sujeto, objeto, operación, representación y expresión, lo mismo sucede con el maestro. Igual que el alumno pasa umbrales, el maestro tiene que pasar esos pasos. El maestro ahora es el sujeto, la realidad es el objeto. El maestro tiene que hacer las diferentes formas de operación para conocer la realidad del niño. ¿Cómo? A través de entrevistas, a través de visitas. Tiene que buscar las diferentes formas de operación para que tenga representaciones significativas en su episteme el maestro y conozca la realidad. Eso es el paso número 1, conocimiento de la realidad, tanto de los alumnos y del propio maestro. Él también se tiene que ver como maestro su realidad, si es capaz, también tiene valores, tiene deficiencias, tiene que autoverse también su realidad. ¿Por qué? Porque no puede enseñar lo que no tiene, no puede hacer didáctica lo que no aprende, no puede diseñar, no puede dar lo que carece. Entonces, el conocimiento de la realidad de las operaciones va de allá para acá. Él tiene que hacer operaciones significativas de entrevistas, de pláticas, de muchas cosas para que se empape de la realidad de los alumnos, ¿sí? Y del contexto. Ahora, aguas. Hay diferentes contextos. Puede conocer el contexto fuera de la escuela, pero hay diferentes contextos familiares. Imagínense un niño que vive solo, que sus papás murieron o que de verdad vive con los abuelos. Él, al conocer más la condición personal y contextual, se le va a facilitar más el diseño universal, como el arquitecto que está preguntando cómo quieres tu casa. ¿Quieres cochera? ¿Quieres con luz? ¿Cuántos son? ¿Cómo viven? ¿Qué les interesa? Ese es el primer paso. Si el maestro no hace un diagnóstico, un conocimiento de la realidad, pero de verdad apegado a la realidad y que busca las diferentes formas de operación, él no va a entender su episteme, ¿sí? La representación de la verdad de la cual tiene enfrente para diseñar. No puede diseñar. Es más, no puede plantear un programa analítico. ¿Por qué? Porque el programa analítico va confrontado a la realidad. Paso número 2. Ya que hice ese chisme científico, ya que conocí a mis alumnos en la condición personal, que lo es la utopía o la realidad, ¿sí? Porque he visto muchos DUAs y yo digo, pues, ¿dónde está pues sí conocen la realidad, pero por eso es difícil hacer un diseño universal. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el principio para todos y si no, hay alumnos que no acceden, los ajustes razonables y si no, las medidas específicas. Hay medidas específicas. Segundo paso,
Ya que conozco la realidad de los alumnos y de mi contexto, entonces yo ya tengo, ¿qué creen? Una representación. Igual que el que aprende, yo ya tengo una representación. Hay maestros que si hacen un conocimiento de la realidad sencillita, únicamente que hacen una entrevista y nada más platican con él, entonces llegan al umbral número 1. Tienen una idea de qué tipo de alumno tienes, cómo piensa el alumno, sus estilos de aprendizaje, sus problemas, sus emociones, y tienen una idea del contexto donde vive. No se puede diseñar en el nivel o en el umbral número 1, ¿sí? Y si es que lo hacen, pues mis respetos. Si es que lo hacen nada más aplicando la neurociencia, pues mis respetos. Pero el paso número 1 para que el maestro tenga representaciones significativas de la realidad y de la condición personal, tiene que llegar al nivel del asombro también. Porque el maestro, cuando tiene la idea, no va a hacer nada, ¿sí? Y lo que planee no va a servir. Segundo, si tiene el juicio, va a tener dudas. Este niño vive ahí, pero ¿por qué no aprende? Por su condición personal, ¿por qué vive así? ¿Por qué está triste? ¿Por qué no accede? Va a hacerse preguntas. Ya llegó a un nivel de umbral del maestro y va a empezar a identificar a través del juicio alumnos que necesitan ajustes razonables, rápidos, o va a identificar alumnos que necesitan medidas específicas para poderlos apoyar. Pero si el maestro llega al raciocinio y a la reflexión, eso significa que el maestro de verdad conoce el espectro de sus grupos, de sus niños, y está pensando hacer una planeación accesible, pero ya está pensando a quiénes darle ajustes razonables rápido y a quiénes darle medidas específicas o herramientas específicas especializadas para que accedan todos. Ahí se aplica, ¿sí?, el pensamiento sobre accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas. Pero cuando el maestro llega al umbral del asombro y de verdad reflexiona que tiene que cambiar, que le tiene que dar significado a sus contenidos, porque es importante que los alumnos aprendan ciertos contenidos para que sean críticos y cambien su comunidad y su vida y lleguen al pensamiento espiritual, entonces hemos logrado la meta del DUA 9.0, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si el maestro únicamente conoce poquito, puede diseñar para una idea, juicio, oración. Entonces, el maestro también se enfrenta a desajustes, dilemas y pensamiento crítico y ajustes. Entonces, ya que el maestro tiene la realidad, de verdad realidad, hizo un chisme científico de condición personal y contextual de sus alumnos, por eso es difícil 40 alumnos, es difícil 30, ¿sí? El que tenga 20 lo va a hacer. Los demás, el que me diga en la República que está haciendo un DUA para 40, 30, pues que me mande un correo y que pensemos cómo le está haciendo. Y cómo le hizo para la condición personal y contextual, ¿sí? Y más si se quiere aplicar un DUA en secundaria, que los maestros entran y salen, ahí está difícil. Entonces estamos hablando de que, ¿verdad?, el diseño universal sea práctico. Entonces ya cuando pasó el paso número 3, que son los niveles 5, pasa al pensamiento crítico. Cuando el profe de verdad empieza a pensar críticamente de que lo que tiene que diseñar tiene que dar significado a la vida, a la existencia de los alumnos, y tiene que cruzar el pensamiento racional, el pensamiento emocional y el espiritual, hemos llegado que el maestro está listo para poder hacer en el plano, por eso se llama plano, porque va a diseñar estrategias didácticas, formas, ¿sí? Muchas cosas puede plantear para poder darle atención a todos, a hacer los ajustes razonables y las medidas específicas. Hay una regla que está en el libro: a mayor conocimiento de la condición personal y contextual, mayor facilidad para hacer el plano didáctico. A menor conocimiento de la condición personal y contextual, dificultad para hacer un diseño para todos. Ya que hizo el 4, pensamiento crítico, se va al 5, hay una evolución y construcción. El maestro va a decir: ya sé qué voy a hacer, ya sé cómo lo voy a hacer. Y empieza a hacer conocimiento de sus planos. La condición personal ya la conoce, la condición contextual ya la conoce. Entonces empieza hacia abajo, el paso 7, que es el paso más fuerte. Empieza la identificación de necesidades educativas específicas. Ya sabe identificar qué necesita cada uno, necesidades educativas específicas, identifica ya las barreras para el aprendizaje y la participación. Esa es la clave, esa es la clave, ¿sí? Y ya que tiene eso, ahora sí, él empieza a hacer sus ajustes. ¿A qué? Al programa analítico, que tanto nos cae gordo el programa analítico. Él ya, con fuerza,
de voluntad y fuerza e inteligencia, porque ya digo el asombro, puede escoger ahora sí en su autonomía curricular y en su diseño el plan analítico, porque le da sentido a lo que está él escogiendo, validando. ¿Para qué? Para que le enseñe y forme a los alumnos. Es allí donde ya es la acción profesional del maestro para entender el plano analítico. Es decir, del programa curricular empieza a discernir la temática, empieza a validar las cuestiones que va a enseñar. Entonces ya vimos que ya viene el plan analítico, ¿verdad? Viene el diseño, ahora sí, del plano didáctico. Me encanta la palabra plano. ¿Por qué? Porque en un plano diseñamos. Sergio Tobón habla de los planos. El cuarto plano es el didáctico, ¿sí? Pero ya viene el plano. Ahora sí, ya tiene un panorama y empieza a diseñar el plano didáctico. ¿Cómo va a darlo a todos? Pero sabe que hay 3 que necesita ajustes razonables. ¿Qué le va a poner? Y también ya sabe que hay 1 o 2 que necesitan medidas específicas. Ya las puede trazar. Ya las puede trazar el maestro. Con tanta seguridad, porque hizo la operación correcta y llegó al asombro en los umbrales. ¿Sí? Ya lo puede planear. Y de veras, aunque no planee mucho, él ya sabe cómo hacerle para que accedan sus alumnos. Ya puede hacerlo hasta en figuras, puede esquematizarlo o puede hacerlo en guiones. Ya puede hacer un plano de diseño de accesibilidad, de ajustes razonables y medidas específicas. El que me diga que haga un diseño de accesibilidad para todos y deje al lado los ajustes razonables y las medidas específicas, entonces desconoce el paso número 1, definitivamente. Ya que llegó al diseño del plano didáctico, entonces ya está listo para que se aplique el número 8. ¿Qué tiene que hacer el profe número 8? Tiene que mover la voluntad que tiene el alumno, ¿sí? Tiene que mover el deseo de aprender. Entonces ahí se llama activación de la motivación y se aplican varios principios. Tiene que él aplicar una pedagogía de la sorpresa. Y no estoy inventando el término, la pedagogía de la sorpresa es el arte, la didáctica para poder llamar la atención de los alumnos. Pero para eso él tuvo que hacer operaciones de su propia realidad. Tiene que reconocer cómo enseña, tiene que reconocer si sabe los saberes, tiene que reconocer que tiene una personalidad mejor mala. Y es aquí, en la pedagogía de la sorpresa, donde va a activar el interés para que el alumno active su voluntad de aprender. Sin emoción, no hay aprendizaje. Ahí se activa la inteligencia emocional. ¿Qué tiene que echar a andar el maestro? Activar la emoción para que el alumno aprenda. ¿Sí? Con un cuento, con un canto, con una marcha, con moverlos a maestros, con poner un video, con un discurso motivador, etcétera, etcétera. Y es aquí donde empieza el ambiente, el 0. Yo me cuido, ¿sí? Yo me quiero y yo me respeto. Es aquí donde el maestro está prohibido regañar, odiar, pegar, hacer un ambiente coercivo para que todos aprendan. Aquí se aplican los 3 preceptos filosóficos, pedagógicos, que es yo me quiero, yo me cuido y yo me respeto. Porque él se quiere, él se cuida y se respeta. Hace un ambiente significativo de respeto de la dignificación de la persona para que estén listos los alumnos ¿a qué? A que activen su inteligencia racional, para que empiecen a hacer operaciones significativas. ¿Qué más hace el maestro? Creación del ambiente escolar ético bajo los 3 preceptos filosóficos y aplica el bienestar y buen trato, animar y apoyar. ¿Qué es el bienestar y buen trato? Tiene que ofrecer bienestar y buen trato de qué? Físico, mental, emocional, social y espiritual. No lo digo yo, lo dice la teoría de la nueva escuela mexicana y otras teorías del bienestar. Entonces, ese es el paso número 8. El paso número 8 va a la flecha del otro lado. Si lo activa, entonces el alumno va a activar su voluntad y se va a mover a aprender. Ya que lo logró, se activa el paso número 9. Ya que los tiene bien prendidos, entonces se prepara para que los niños hagan las diferentes formas de operación. ¿Cuáles son esas diferentes formas de operación? Él tiene que usar las diferentes formas de enseñar, diferentes formas de explicar, exponer o presentar y apoyar. Aquí la utilización de una didáctica activa, ¿sí? Una didáctica tradicional muerta no va a funcionar. Para que el niño haga diferentes formas de operación, tanto sensitivas, si es chiquito, de preescolar y primaria, tiene que tocar, oler, pisar, caminar, ¿sí?
salir. Si él no activa la didáctica activa, no va a haber operaciones significativas, no va a haber diferentes formas de operación, y menos va a tener una representación, y menos va a llegar a diferentes formas de expresión, y menos va a llegar el alumno a los umbrales. Entonces, él tiene que usar una didáctica activa en donde se aplique la accesibilidad para todos, que respete los ajustes razonables y las medidas específicas, porque ya sabe quiénes lo necesitan, ¿sí? Que se tome en cuenta la necesario algunos. Aquí vienen los ajustes razonables. Aquí entra, hay un bonus ahí en el libro que le llamo la importancia de la didáctica. ¿Qué es la didáctica? El arte de enseñar. La didáctica viene de digitus, que es su huella digital, su personalidad, su forma de ser, su forma de expresar, y aplica la enseñanza, las formas de operación, las formas de exposición. El Dual dice las formas de expresión para enseñar. Aquí yo le llamo las diferentes formas de explicar, exponer, para que active las formas de operación. Y enseñar viene de signare, que significa señalar. El maestro tiene que dominar la materia, tiene que tener un saber. Sin saber no va a poder enseñar nada. De verdad. Cuando el maestro tiene el saber, va a buscar las diferentes formas de enseñar y va a utilizar una didáctica. Por eso, la didáctica es mi huella digital como maestro. Entonces, ya que tengo el 9, ya lo expresé, ahora sí, ¿qué creen que logro con el alumno? Representaciones significativas, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya se aplica el esquema del alumno, el alumno es sujeto, objeto, operación, me lo enseña y se activa todos los umbrales. Entonces, aquí son los 9 pasos para hacer un diseño universal o una accesibilidad para todos. No puedes aplicar el 9 si no tienes el 8, si no motivas. No puedes aplicar el 8 si no has hecho un plano didáctico, pero no puedes hacer el 7 si no conoces la condición personal y contextual. Y no puedes aplicar el 5 o el 4 si no has pasado por los umbrales. ¿Eso qué significa? Que en la primera etapa tienes que hacer le llaman muchos un diagnóstico. Yo le llamo la condición personal y contextual. Por eso son los 9 puntos de control. Para que el niño logre las diferentes formas de operación, obviamente el maestro tiene que enseñar diferentes formas de enseñanza. Para que el niño logre las diferentes formas de expresión, el maestro tiene que planear cómo lo va a pedir, diferentes formas de evaluar formativamente. Por eso abajo dice evaluación formativa de mejora. ¿Cómo lo va a pedir? Para que el niño llegue a los umbrales de asombro, el maestro tiene que saber explicar, enseñar y apoyar para llevarlo a estos umbrales al pensamiento crítico, ¿sí? Y para que el niño active su deseo deseo de aprender y voluntad, el maestro tiene que activar la motivación. Es allí donde es un rompecabezas. Al final, creo que hay un rompecabezas al final del libro que explico las 2 fichas. A ver, creo que está al final. Súbelo. Sí, a ver si está. Para quitar. Entonces ya ahora sí se entiende este esquema, más claro, ¿verdad? Ya se entiende, vas para arriba, hasta el final está más abajo. Aquí viene el dilema de enseñar y educar. El maestro, aparte de que enseñe, es educador. Para que el maestro pueda enseñar, se necesita un saber o un conocimiento. De aquel que enseña se llama maestro, profesor, docente. Se necesita una base didáctica de teoría y práctica. ¿Qué logramos cuando el maestro enseña, haciendo todos esos nuevos puntos de control, con competencias, conocimiento y habilidades? Pero ¿qué tal si se activa el yo me quiero, yo me cuido y yo me respeto bajo el bienestar y buen trato? Entonces, el maestro se convierte en educador. Para educar se necesita ser testimonio. Si el maestro se enoja, si el maestro regaña, si el maestro odia, si el maestro no le gusta su trabajo, su vocación, no va a ser una accesibilidad para todos. Téngalo por seguro. No va a plantear el deseo de aprender. No va a ser una pedagogía de la sorpresa. Y para educar se necesita ser. Por eso el maestro también se tiene que autoanalizar. ¿Hasta dónde puede lograr apoyar a aquellos que no logran ese tema fácil para todos, un ajuste razonable? Y tiene que entender con el conocimiento del paso número 1 quiénes necesitan medidas específicas y ya las va a llevar porque ya lo conoció el alumno. Entonces, de aquel que educa, ¿cómo se llama? Aquel que educa. De una persona. Se necesita una base axiológica y la base axiológica básica es 3. Yo me quiero, yo me cuido y yo me respeto. No más. ¿Sí? ¿Para qué más? Bienestar y buen trato. ¿Sí? Con el ejemplo, reflejando valores y virtudes, para que de verdad despierte el asombro de que lo que le está enseñando sirve para su vida. ¿Y qué competencias logramos? Competencias, actitudes y valores. Vamos hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba viene el esquemita, ¿sí?
al final viene el esquemita que está muy práctico. Ajá. Ahí está el esquema. Ahora sí. Es un rompecabezas. Del lado izquierdo tengo las diferentes formas de operación, ¿sí? El deseo de aprender y voluntad, ¿sí? Los 9 umbrales del alumno y las diferentes formas de expresión, que es en la parte izquierda. En medio tengo el esquema base, ¿verdad? El esquema base, que ya es. Pero del otro lado, mira, ahí está, ahí está. El alumno está de este lado, ¿sí? Para aprender necesita mover su deseo. ¿Quién se lo va a mover? El maestro. ¿Sí? Para que el maestro, el alumno haga operaciones significativas y representaciones, el maestro tiene que utilizar una didáctica activa, ¿sí? Para que el maestro pida expresiones, tiene que evaluar formativamente. Aquí están los pasos del DUA y aquí viene lo del maestro. Por eso las flechas están de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahí se van a activar. Pero para que el maestro haga los 9 puntos de control, también tiene que pasar ese proceso de sujeto-objeto de la realidad. Entonces, son 9 puntos de control, ¿sí? De ese lado, estoy hablando entonces, diferentes formas de operación, diferentes formas de expresión, 9 umbrales de representación y deseo de aprender y voluntad. Está muy interesante. Entonces, el DUA 9.0 está basado en el valor de la persona humana, toma los 3 principios, accesibilidad, ajuste razonable, medidas específicas, tome a las 3 potencialidades, inteligencia emocional que está abajo, inteligencia racional que está en medio, inteligencia espiritual que está arriba. ¿Sí? Se combina. Toma los 3 preceptos filosóficos, que es yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, que está abajo y está en su ambiente, y toma los 9 puntos, ¿sí? Para hacer un diseño universal. En esencia, este es el DUA 9.0. Quizá hay algo parecido en las palabras de expresión y representación, pero no tiene que ver nada en correlación al DUA 3.0. ¿Por qué? Porque estos conceptos fueron sacados de la epistemología lógica, de la epistemología y de la lógica natural que sigue vigente en la inteligencia que tenemos, tomando en cuenta toda su base cultural, toda su base espiritual, toda su base de la condición personal y toda su base de la condición contextual. Por eso los 9 pasos prácticos están en el maestro. ¿Para qué? Para que active al alumno. Oiga, profe, pero es que el DUA anterior me dice diferentes formas de representación y expresión. Sí, se la está pidiendo al maestro. Sí, pero no nos dice el DUA anterior cómo aprende el alumno con las 3, frente, medio y tal, la emoción, la ejecutiva y la expresión. ¿Sí? Entonces, te dice el DUA, la neurociencia, que está nuestro cerebro dividido en 3, el frontal, el medio y el trasero, donde aprendo, donde lo ejecuto, la emoción y donde lo expreso. Pero el que tiene que hacer todo para mover todas esas 3 inteligencias es el maestro. Entonces, yo aquí tomo que el alumno es sujeto, objeto, ¿sí? Representación, ¿sí? Operación y representación. ¿Dónde está la clave del aprendizaje? En la operación. ¿Quién mueve la operación? El maestro. Si el maestro no mueve la operación a través de una didáctica activa, no va a haber. Pero si el maestro no diseña con base al paso 1, 2, 3, 4, ya no hicimos nada. Entonces, si se dan cuenta, en mi libro marco realidad u utopía. ¿Por qué? Porque sí es difícil ya tener mi plan. Pero cuando ya tienes todos los datos, es muy rápido hacer un diseño, ¿sí? Y es más fácil decir, estos niños necesitan un ajuste razonable y este niño o 2 necesitan una medida específica. Y ya la traes, ya la piensas. Y ya sabes cómo activar la emoción y cuando se te cae la emoción, cómo motivarla para captar la atención. Pues abajo está del maestro la inteligencia emocional, cómo la tiene que trabajar, arriba y abajo, y en medio está la inteligencia 100% racional, y arriba, más arriba, los umbrales, está la inteligencia espiritual. En esencia, este es el DUA 9.0. Se va a echar a andar, ya los que ahorita van a liberar el libro, ¿sí? Van a revisarlo con calma. Está explicado paso por paso, ¿sí? Ahí también en el libro hablo que el niño no va a llegar a operaciones cuando el maestro detecte, llega al asombro y sepa que el niño es pobre, que vive en la calle y que no ha comido, ¿sí? Eso le va a llevar al asombro para hacer un diseño. Lo primero que tiene que buscar es activar los desayunos escolares y que el niño coma. No le hables de ciencia ni de Dios a un estómago vacío, pero eso lo tiene que saber el maestro. Cuando el maestro vaya a su casa y sepa que no vive con los papás, que son padres divorciados, que vive un infierno,
Entonces va a entender por qué el niño no accede y va a tener la herramienta para hacer un diseño práctico, pero tiene que ir. Entonces, ahí hay que ver la realidad de los niños, tanto de la zona rural como de la zona urbana. Hay niños que nada más comen una vez, están desnutridos. Las diferentes formas de operaciones es diferente. En mi libro marco que el 70%, ¿sí? Para aprender es el 70%. Nosotros heredamos de nuestros padres el 30%. Según la inteligencia y la epistemología, el 30% lo heredamos. El 70% son de condiciones contextuales. Hay algunos que tienen suerte, que comen, que duermen bien, que tienen dinero, pero hay otros que no. Entonces tenemos que pensar en este diseño universal en la condición personal y contextual. Y tienes que conocer bien el contexto, porque hay ejemplo, aquí en Chihuahua hay escuelas que tienen alumnos rarámuris, indígenas, y están con los chavochis, con los mestizos. ¿Conoce el contexto? ¿Por qué no trae la tarea? ¿Por qué su vestimenta? ¿Por qué el papá no sabe leer y escribir? Entonces tiene que conocer el contexto para poder entender la realidad y que el maestro llegue al umbral número que es el asombro. ¿Sí? Entonces, este es en sí la esencia del 9.0. A partir de ayer ya Michoacán ya se empezó a trabajar, ya ellos van a activar en varias zonas el DUA 9.0, ya van a hacer una página donde van a producir todos los instrumentos, la aplicación y van a compartirlo desde infografías, lista de cotejo, aplicación, ¿cómo les va? En Puebla también hay personas que también se va a aplicar el DUA 9.0 para personas con discapacidad, grupos, ¿sí? En Tabasco se va a aplicar también el DUA 9.0 y en el Estado de México un maestro que participó en el diseño de libros de texto, ¿sí? Va a tomar y es maestro de primaria frente, de cara a cara, lo va a echar a andar. Entonces, este DUA 9.0 lo que pretende es darle una alternativa más, ¿sí? ¿Sí? Para que el maestro pueda hacer un diseño universal. Ahora, viene lo triste. Las leyes y normas que muchos han leído nos exigen el DUA. Aquí está una opción más. Puede usar este DUA mexicano o el DUA norteamericano, pero estas opciones. Si le gusta el DUA americano, chútese todos los cursos que valen 1,500 pesos, todos los diplomados, y conozca la neurociencia, que yo en mi libro digo que es un mar que apenas se ha descubierto 3 metros. Falta toda la profundidad. Nosotros no somos un sistema material cerebral, somos una persona que tenemos contexto, historia, ADN, inteligencia, umbrales, necesidades. Entonces, este DUA está basado en la epistemología y la lógica natural, que está vigente en la actualidad. De hecho, Piaget utilizaba la parte de la operación. Entonces, ya está abierto. Ahora, lo que piden ahorita toda la escuela mexicana es que apliquemos el diseño universal. Sí. ¿Cuál? ¿El DUA 3.0 o el DUA 9.0? Lo que yo hice es una aportación para que los maestros puedan utilizar esta metodología y que es tan válida como el otro, que es basado en la neurociencia. Está aquí basado en 3 inteligencias. Y sus fuertes es Howard Gardner, Coleman, Marshall y Suar. ¿Sí? Para que se entienda, está en el libro perfectamente. Y está basado en el personalismo humanismo porque le da ese toque del maestro de ver la realidad y activar, obviamente, las 3 preceptos o filosóficos o pedagógicos. Listo. Este es el DUA 9.0. No sé, a lo mejor ya te quedó más claro o más confundido, ¿no, Alfonso? No, bastantes comentarios de la explicación que ha sido muy, muy clara, muy concreta, pero igual aquí la situación es cómo llevar a la práctica. Con relación a esta parte del quehacer docente y la situación del alumno es algo que también yo me planteaba, ¿no? Cuando trabajaba. Por un lado, cómo transformar la práctica del docente, porque eso no está realmente en el diseño, en el DUA, No está. no está, no está, nada más dice qué hacer, pero no te dice cómo. Y luego, por otro lado, la atención de la condición personal, porque al final, no considerar las necesidades específicas, sobre todo cuando hay discapacidad, pues también es complicado, porque no todo a lo mejor algunas cosas me las resuelve con los 3 principios del diseño universal,
¿no? A lo mejor en las múltiples formas de representación, ahí me va a resolver unas cosas, pero necesito la situación específica de la condición personal del alumno. Y cuando es discapacidad, el conocimiento específico de esa discapacidad. Esa No sé si discapacidad. nos pueda decir algo de eso, doctor. Sí, ahí le va. Cuando una persona tiene discapacidad, sus diferentes formas de operación tiene que ser enseñada de diferente forma. Porque si tiene una discapacidad intelectual, fíjese cómo él va a tener problemas para tener esa operación significativa. A lo mejor no va a llegar al umbral, ¿me entiende? Pero va a llegar a quedar una idea de juicio. Pero la dificultad de una persona con discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual, es cómo el maestro va a activar las diferentes formas de hacer la operación. ¿Sí? Y para activarla, tiene que conocer la condición personal, ¿sí? Y su condición contextual. ¿Por qué? Porque el maestro, nadie me puede mentir que va a hacer un diseño para todos y que todo va a servir para todos. Ya, cuando el maestro conoce las necesidades educativas específicas y la condición personal, él ya lleva el ajuste razonable o ya tiene pensado la medida específica para aplicar en su didáctica, en un ambiente. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Además, ahí en esa otra parte, a veces pensamos que la persona con discapacidad intelectual, y pensamos que es igual en todas, ¿no? Pero cada persona, aún con esa discapacidad, tiene experiencias de aprendizajes, tiene una familia que le Así apoya, es. un contexto que le puede dotar o no de saberes y aprendizajes, o de permitirle esa participación. Entonces ahí también hay otra situación en esa parte de lo contextual. Sí, por eso digo, las diferentes formas de operación en la diversidad de las personas varía. Por ejemplo, una persona débil visual, su forma de operación son de libros macrotipos, las letras más grandes. La didáctica cambia y cómo lo motiva. Entonces, él va a hacer operaciones representativas si tú le presentas como maestro dentro de su diagnóstico, antes, si lo conoces, su condición personal, puedes ya llevar que la medida específica para que él acceda. Pero si está ciego, él tiene que utilizar una operación de sus sentidos, tocar. Entonces, la clave está de que yo sujeto, ¿sí? Dependiendo de mi condición personal, hago una operación y llego a los umbrales, ¿sí? Pero voy a utilizar diferentes formas de operación, ¿sí? Para que tenga una representación significativa. Ya cuando la tenga, si tengo discapacidad, tengo que sacar las diferentes formas de expresión. A lo mejor no puedo escribir, a lo mejor tengo dificultad para algo, pero hay diferentes formas para que yo exprese que eso ya lo aprendí, ¿me entienden? Y es allí donde el dual, el americano, no toma en cuenta los puntos de control del maestro. Toma en cuenta al alumno, el cómo aprende, la neurociencia, su parte frontal, media y trasera, los principios, las pautas, pero no toma la parte de la condición personal y contextual. Entonces, hablamos de una accesibilidad para todos que tome los tres principios. Ajustes razonables, y me dice, porque la accesibilidad es un principio. La segunda son los ajustes razonables y las medidas específicas. En el libro lo explico qué es una medida específica, qué es un ajuste razonable y qué es la accesibilidad que tiene. Algo concreto, doctor, porque aquí preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el ajuste razonable y la medida específica? La medida específica es algo más especializado, ¿sí? Se lleva tiempo, es más costoso, ¿sí? Ejemplo, una medida específica es que él utilice libros de macrotipo más grande, que otra medida específica que tenga a lo mejor al lado alguien que lo esté apoyando en una tiflotecnología, pero que esté aprendiendo, ¿sí? Y un ajuste razonable es una colocación rápida de una silla de ruedas, un lápiz que pueda resolver la escritura. Ejemplo, un ajuste razonable es que a lo mejor el niño no puede estar subiendo al tercer piso, no se puede integrar, bajar el grupo hacia el primer piso. El ajuste razonable son todas aquellas acciones que pueden ser tan fáciles de arreglar, ¿me entiende? Hablarle más recio, ¿sí? Hablarle, llamarlo de forma personalizada, porque a lo mejor él tiene problemas. Ese es un ajuste razonable práctico, ¿sí? Y hablando, por ejemplo, del diseño universal, cuando habla de los ajustes razonables, es que evite una carga desproporcionada. Sería Así, eso. que evite la carga. Por ejemplo, en mi grupo tengo una diversidad. Y detecté que hay un niño que necesita un ajuste razonable, que necesita que yo le evalúe personalizado aquí, que lo llame yo, que le hable despacio, que esté al lado de, a la no al lado, pero que le tome más atención. Eso es un ajuste razonable, ¿sí? Pero ya lo detecté valorando la condición personal, ¿sí? Pero ¿qué tal si él necesita una medida específica? Ya más herramientas didácticas, más herramientas que él pueda utilizar para hacer una operación. Una medida específica es
todas aquellas herramientas o recursos que necesita el alumno para que haga una operación significativa. Es la diferencia, es el extremo. ¿Que hay alumnos así? Sí lo hay. El que no lo aceptes porque dicen, es que con mi clase van a acceder todos. No, hermano, no se puede. Tienes que tomar los 3 principios, que es accesibilidad, ajuste, razonables, medidas específicas. Y tienes que tomar las 3 potencialidades, emoción, inteligencia racional y darle propósito a su vida. ¿Para qué le estás enseñando eso? ¿Sí? El pensamiento crítico. Y luego tiene que tomar 100% los umbrales. ¿Se va a quedar en la idea o quieres que llegue al umbral de la reflexión y al asombro? Porque esa es la clave del pensamiento crítico, ¿sí? Y esa es la clave. Pero repito, este DUA lo que expresa son los, por eso en mi libro, en mi texto dice 9 pasos prácticos, pero está focalizado al docente. Pero ya les expliqué cómo aprende el alumno en la epistemología, en la lógica transnatural. ¿Que se parecen los conceptos a la neurociencia? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inteligencia. Estamos hablando de representación, estamos hablando de expresión, y estamos hablando, ellos no toman operación, pero estoy hablando de operación, que es el acto de aprender. ¿Cómo me lo das? Y es ahí la clave, ¿sí? ¿Y cómo lo aprendo? A través de la voluntad. ¿Quién me la mueve? El de afuera. Una pedagogía de la sorpresa. Un ambiente escolar bueno. ¿Sí? Ahora, doctor, una pregunta. Aquí, por ejemplo, bueno, esta propuesta también es para cualquier grupo. Para cualquier grupo. No, pero ahora, porque aquí usted es de educación especial, ¿no? Ha trabajado en esta parte. ¿Cómo entra el docente de educación especial aquí? Aquí entra... El maestro de UDI. Sí, ahí entra para apoyar al maestro, tanto en la medida específica si es necesario, o en la orientación en su didáctica, para que con base al conocimiento de la condición personal que tiene que conocer el maestro, junto con el maestro de la UDEI, hacer ese plano curricular si necesita tales ajustes razonables o medidas específicas. Pero tanto como el maestro como el de UDEI tienen que empaparse de la condición personal y contextual. Porque a veces los maestros regulares dicen, no, pues que lo atienda UDEI. Dame orientación, sí, pero ¿cómo te voy a dar orientación si no conoces la condición personal y la contextual? Ambos tienen que combinarse para que vean si ese niño necesita una medida específica, anticipando el currículum, ¿sí? Una medida o un ajuste razonable o no es necesario, pero siempre una persona con discapacidad va a necesitar una medida específica y un ajuste razonable. Ejemplo, el de silla de ruedas, su ajuste razonable va a ser que dónde lo colocas y cómo lo sientas y qué silla lleva, ese es su ajuste razonable, ¿sí? Pero habrá personas motoras muy fuertes que no pueden moverse, en el cual va a necesitar una medida especializada, específica. Y es ahí donde la UDEI, en su conocimiento de especialización, puede orientar al maestro cómo hacerle para activar las diferentes formas didácticas, ¿sí? Y es ahí la clave. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero en este diseño universal, cuando hay USAER y UDEI, se tiene que combinar. Y si no lo hay, tiene que pasar los 9 puntos de control del maestro, ¿sí? Pero ahí en los 9 puntos de control también sirve para ver su realidad él, su contexto, su capacidad, su forma de enseñanza. Tiene que reflexionar. Porque si el maestro grita, si el maestro se enoja, si el maestro pega, si el maestro ofende, no aplica el bienestar y buen trato, nula la accesibilidad y nula el ajuste razonable y nulo la medida específica, ¿sí? Entonces estamos hablando de un maestro del siglo pasado, que todavía los hay, ¿sí? Yo le propondría, doctor, que agregáramos, igual, no sé, me organizo con usted, pero ese apartado, doctor, porque ese siempre queda suelto, o sea, se piensa en esos grupos, ¿no? En esos grupos cualquiera, pero aquí siempre, en este espacio, y lo hemos dialogado usted y yo en otras charlas, la participación de los servicios de educación especial, ¿no? Porque también tendría que estar la mirada desde el del que orienta, porque aquí está el de que aplica. O sea, el maestro, cómo tiene que aplicar, cómo tiene que ir llevando, que todo lo que tiene que, o sea, esta descripción que nos hizo es muy interesante, pero creo que se añadiría muy bien a este libro para irlo armando bien, de la mirada del que orienta. Podríamos hablar como del docente de educación especial, pero ¿por qué no también del directivo? ¿Por qué no del supervisor?
Sí, de hecho, ahí Y podemos esto ver que pudiera, ajá, nos en qué pudiera ayudar puntos a de complementar. control, en qué puntos, ahí hay que trabajarlo, pero aquí el que orienta, ¿qué puntos de control tocaría? ¿El Exacto. 9, el 7, todos? No. ¿Qué puntos de control va a orientarme? Si en el plano, no. En la condición personal y contextual. Entonces, ahí tenemos que identificar que de los 9 pasos, ¿dónde entra el que orienta? Y cuándo entra el que orienta. Y describirlo. Pero este esquema también fue pensado, aparte que soy maestro de educación especial, también asesoro a grupos de primaria, secundaria y preparatoria. Y he tenido la experiencia, pues, de todos. Y no es fácil. Ejemplo. Tengo ahorita, estamos atendiendo una escuela rural en la parte de Bachíniva, una escuela bidocente, un maestro con 14 alumnos. Tú dices, pues está fácil para hacer un diseño, ¿no? Da la casualidad que esos 14 alumnos que tiene por fases, todos no saben leer y escribir. Tienen un retraso significativo. El contexto del lugar, sí, todas las madres trabajan. Hay mucho divorcio, hay problemas en la familia. Entonces, fíjate cómo el maestro, a pesar de que tiene 15 alumnos, cómo tiene que conocer la condición personal y contestar, ¿para qué? Para ver cómo van a ser las operaciones significativas, pero todos tienen un retraso. ¿Cómo va a ser ese significado de llegar al asombro? Entonces, tiene que conocer tan bien para decir, ¿qué necesita el grupo? ¿Qué necesita A y B? A lo mejor ya no ajustes razonables. ¿Qué necesito para hacer mi plano didáctico para poder hacer operaciones significativas, ¿sí? Y el niño tenga representaciones y empiece a expresarlas. Porque si no, ¿cómo mido el aprendizaje? A través de expresiones, ¿sí? Yo no puedo medir un aprendizaje si sabe o no sabe y en qué umbral quedó si no lo expresa. Entonces, ahorita le digo al maestro, si yo le digo al maestro, vamos a diseñar un 9.0, va a decir, oiga, profe, pues no, empecemos primero conociendo el paso 1, paso 2, pero sí hay que darle orientación en qué paso. A lo mejor este DUA va a servir para decir, bueno, yo soy usuario, sabes que mi trabajo está en el paso número 4 y en el 7, Así ¿sale? es. Y es más, te voy a apoyar en el 8, que es ya la didáctica. Voy a venir contigo, ¿sí? Porque aquí tienes 3 chavos con medidas específicas. Ok, entonces ya el DUDE user va a decir, apoyo en el 7, en el 8, que muchos le llamarán en la evaluación psicopedagógica o en la evaluación contextual, está ayudando al maestro a que hacer la operación de la realidad. Entraría ahí, ¿sí? Pero no es del profe, es de los dos. A lo mejor entraría también en la expresión, en la enseñanza. Entraría, ¿sabes qué? Te ayudo y vamos haciendo esto. Y mira, aquí está medida específica. Entonces, ahí está la clave de cómo entraría la USAER y los orientadores en qué puntos de control. Y está muy claro. Pero repito, el DUA de CAS no menciona la figura, sí lo menciona, las diferentes formas de expresar, las diferentes formas de ¿cómo se llama?, de representación, pero se va más a la neurociencia de cómo los 3 principios están, ¿sí? Pero falta esa parte de los puntos de control que tienen que tener el profe y que se tienen que ir desarrollando poco a poco. Y la inteligencia emocional es clave. La inteligencia racional, que es la ejecutiva, es clave, que es la operación. Pero la inteligencia espiritual, que es lo que me sirve el aprendizaje. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo le doy significado? Eso es fundamental, porque si yo aprendo algo que no tiene significado en mi existencia y no me sirve para nada, entonces la expresión no le va a dar significado. ¿Sí? Sí, por eso le digo que sería interesante agregar esa parte, porque hay a veces quienes estamos en educación especial, y lo hemos visto aquí, doctor, Sí, sí, sí. a veces no sabemos cómo puede ser esa intervención. Y yo creo que si eso se agregara también como una parte también de, como un capítulo también como de esa mirada desde el que orienta, y pensando en estos servicios de apoyo a la educación regular o las unidades de educación especial, educación inclusiva, o las unidades de educación inclusiva, pudiera darles también esa oportunidad a los maestros que trabajamos en educación especial de poder aportar un poco más, porque a veces ahí nos perdemos y lo hemos dialogado, ¿no? Lo hemos Sí. platicado aquí. Pues Entonces, pudiera ser una buena oportunidad, doctor, ¿no? De sí, poder ahorita integrar. ejemplo, este DUA lo pueden ahorita usar Day, analícenlo y puede enriquecer. Si gustan a alguien para entrar a alguien de piloto, para entrar al grupo de control que ahorita lo tiene Michoacán, ya entraría Michoacán y alguien más, pero que el chiste es que se vaya sumando para ir diseñándolo, porque ahorita se me ocurre que sí, la UDEI y USAER
y el externo tiene que ir tocando a qué puntos de control. No puede tocar todos porque no esté el maestro regular, pero sí tiene que tocar algunos y tiene que plantear su línea de acción, así de fácil. Y queda más claro. A ver, Uday, ¿qué vas a ayudar? Soy maestro, Exacto. puntos de control. Ah, en el 1, perfecto, en esto te ayudo. En el 7, perfecto. Y en el 8, ok. No, también en el 9. No, en todos. No puedo suplirte porque yo no No, soy el porque, maestro por de grupo. ejemplo, ¿cuál sería la mirada, por ejemplo, del directivo o del subdirector El académico de la director, escuela? ayúdame en ¿No? qué. En el Porque 1, no todo le toca. Exacto. en el 1, pues, visítame los papás o A ayúdame ver, en qué. En el 3, ajá. ¿sí me entiende? ¿Cómo le hacemos? Y eso se tiene que plantear hasta consejos técnicos. De verdad, si quieren hacer un DUA de la realidad, basado en la persona humana, en la condición personal y contextual, tiene que fijarse en los 9 pasos prácticos, que son los 9 puntos de control. Si se dan cuenta, también tienen que fijarse en cómo aprende el alumno. A mayor operaciones, mayor conocimiento, mayor representaciones. A mayor representaciones al alumbrar, mayor mejores expresiones. Entonces, sujeto, objeto, aprende. A mayor motivación, a mayor emoción, mayor voluntad para aprender. A mayor respeto ético en un ambiente favorable, pues mayor que comunidad educativa. ¿Qué es lo que se pretende? Los 3 principios, las 3 potencialidades y los 3 preceptos filosóficos y éticos. ¿Sí? Pues doctor, igual acá nos dicen que yo creo que están digiriendo toda la información que hoy nos comparte, Sí, sí, es pero una aquí bomba. Alma nos Ahorita, dice, ¿no? Pues voy a continuarla en otro espacio para que sí, vayan conociendo el material y a lo mejor podamos ahí generar ahí preguntas, ya sí. un diálogo con los participantes y podamos ver algo, pero pues yo me atrevería a decirle eso, doctor, que se haga esa otra parte, porque creo que me falta, creo que es la que falta también. Sí, La ok. mirada del que orienta desde estos servicios de educación especial, que también están en la parte normativa, ¿no? Y Ujú. también la parte del hacer de las figuras de cada escuela, ¿no? El El director. supervisor, el asesor Exacto, técnico, o sea, sí, qué punto. exacto, porque eso nos ayudaría entonces en ese hacer que no nada más se le quede toda la responsabilidad al Sí, maestro, como siempre ha sí, quedado, sí, sí, sí. No, ¿no? y Sino hablando de que, los recursos, oye, a lo mejor yo te ayudo, aquí te falta medidas específicas, el director gestionar recursos, ¿me entiende? pero Recursos mire, sí, ¿no? sí. Y es que nos pasa hasta como saber, me pasaba ahora como Day, pero a veces asesoramos lo que le tocaría hacer al su director académico o al Ujú, director de la escuela, y entonces tienes que hacer otra cosa porque alguien no hizo esa parte, ujú, y ujú. entonces tú tienes que orientar. Sí, Y yo creo que eso nos ayudaría como en esas figuras que también están y cómo participan en esta propuesta, ujú, ujú. cómo también ir dando estos otros elementos. Pero bueno, Muy ya sí bien. que lo hagamos. No, y una explicación, le llamé 9.0 porque es el número que a mí me gusta y siempre, pues ya revisar el documento, pues ya está. Este DUA no nació de la noche a la mañana. Este DUA lo traigo desde el 2011, cuando empecé a escuchar del DUA. He tomado cursos del DUA de CAS, estoy inscrito en CAS y sinceramente, pues sí está interesante, pero siento que falta la parte más personalizada del alumno. Siento que falta entender mejor cómo el proceso de aprender el alumno, pero falta más los puntos de control del maestro. Entonces, esto lo realicé para dar una separación de que hay otra opción del DUA 9.0. No burlarme del 3.0, 9.0, porque si se dan cuenta, 3 principios, 3 potencias y 3 preceptos suman 9. ¿Sí? Son 9. Y luego estoy hablando de 9 puntos de control. Aparte, cuando se publicó la fachada del libro, fue el 15 de septiembre. El 15 de septiembre fue el grito donde viva México. Significa que estamos haciendo independientes. Con eso no significó que me estoy separando del DUA de CAS de Estados Unidos, pero lo que se está gestando en CAS es en Estados Unidos, con ayuda de todos los maestros latinoamericanos. Pero no es una teoría hecha en México, es una teoría desde la mirada anglosajón. Por eso hay conceptos que a veces cambian, quita con el 3, ahora le llaman andamiaje, está bien y está anclado a la neurociencia, que es una ciencia nueva. Entonces, no, lo publicamos el 15 de septiembre. ¿Por qué se publicó y se hizo en Michoacán? ¿Por qué fueron los primeros maestros que se capacitaron en el DUA 9.0? Que ahorita hay una invitación para un Zoom, que se van a juntar 300 o todos los maestros, no sé cuántos maestros. ¿Por qué en Michoacán? Porque Michoacán es algo clave porque ahí estuvo Morelos, ¿sí? El padre de la patria.
y también estudió Miguel Hidalgo. Entonces, es como un significado especial este 9.0 de ser independientes y tener nuestra teoría mexicana. ¿Por qué? Porque ahorita en todos los documentos mencionan al DUA de CAS. ¿Sí? De hecho, los documentos de orientaciones nuevos que va a venir, vienen los 3 principios de CAS. ¿Por qué no atreverse a hacer estos principios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una línea? No, porque no hay otra opción de otro DUA, ¿me entiendes? No fue un atrevimiento a hacer un DUA, lo traigo desde el 2011, he estudiado toda la parte filosófica, la parte epistemológica. Sí, mi formación me lleva a eso, lo veo desde una óptica pedagógica. Entonces, no es que se hizo rápido, no, lo traigo desde el 2011 y cada vez que tomo un curso del DUA, obviamente me causa conflictos porque no he visto hasta ahorita, si alguien me lo manda, un DUA que de verdad tenga para todos, ¿eh? No he visto una planeación así, encuadrada, bien bonita, que diga, accedieron todos, no es cierto. Hay intentos de diseño y hay una capirotada de que le meten esto, también le meto el otro, ¿sí? Porque si de respetar se metiera el DUA, utilizaron toda la tecnología. De hecho, las siglas de CAS significa tecnología, ¿sí? Si ustedes lo leen. Entonces, por eso el significado de presentarlo el 15 de septiembre y como fecha significativa y sembrarlo en Michoacán, porque ahí fue la cuna donde Morelos, Hidalgo, pues sí, para hacer la independencia. Lo que quiero es que de verdad se tome en cuenta este DUA, que se empiece a popularizar y no me interesa, por eso es gratuito, ¿sí? Otra forma que me llamó a hacer el DUA, todos los DUAs que ahorita están diseñando y tomando cursos y las personas que están certificados están anclados a CAS, ¿sí? Están anclados a CAS. Yo no estoy anclado a CAS. Pero todos esos tienen los derechos de autor. De hecho, DUA a lo mejor se iba a atrever hasta hacer, ¿cómo se llama? Registrar la marca DUA. Ya nadie podía poder usar DUA y no le pertenece a ellos. El diseño universal le pertenece a la parte arquitectónica que ahí explico en mi libro. Entonces, meternos en un dominio americano, pues está bien, pero con esto, por eso esta teoría es párvulo, así empieza mi libro. Esta teoría es una teoría párvulo, es una teoría humilde, sencilla, que no trata de quitar ni poner. Si alguien quiere trabajar con el DUA CAS, hágalo, pero no se vale que todos los lineamientos que ya vienen fuerte únicamente mencionan un CAS, a un DUA. Ahí está la segunda opción. Si a ti te exigen como orientador, que vienen las orientaciones de UDEI o USAER, o maestro de escuela pública, utilizar los 3 principios del DUA americano, pues hay otra opción. Usó los 3 principios pues, del mexicano. Y los 3 principios, las potencialidades, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Sí? Pues, doctor, como siempre, muchas gracias. Ya, mire, ya casi vamos a la 1:30. Sí, se fue de bueno, volada. Sí. Y bueno, pues vamos a esperar estos días. ¿Dónde está publicado? Pueden entrar a la página de TEI de México. Ya pueden publicar en Educación Especial hoy, ya ahorita lo pueden liberar a los grupos, ya ahorita libérenlo a los grupos que ya se inscribieron, yo ahorita a lo mejor lo subo a los 2 grupos, pero si quieres, ahorita ya te lo envío a ti, cuélguenlo directamente, que lo descarguen desde Educación Especial hoy, y lo redireccionas a TEI de México ya para que ya lo puedan descargar a partir de ahorita, ¿sí? Que es gratis, sí, gratuito. Perfecto. Pues ahí está, va a estar colgado aquí en la página de Educación Especial hoy. Pueden entrar a la página de TEI de México, que también está en Facebook, ahí también lo pueden encontrar. Y los 300, aquí agradecerles, se inscribieron para el libro, aquí lo tengo, espérenme. Sí, hay 2 grupos, uno de TEI y uno de también Educación Especial hoy, pero fíjense, vamos a DUA. Vamos a ver, ¿cuántos tenemos inscritos? En el DUA que hizo Educación Especial hoy, se inscribieron, eso sí quiero agradecerles. Vamos a ver, edición TEIDE, se inscribieron hasta el momento 386. Ahorita los voy a liberar. Y en el DUA de TEI y en el de TEI de México, el de TEI de información, a ver, información, se inscribieron, vamos a ver, 184 miembros. Entonces estamos hablando de 500 ahorita que van a tener el libro, que se inscribieron. Gracias a todos ellos, ojalá les sirva. Y también sirven las críticas, ¿verdad?
pero ahí está mi correo electrónico, ya están los grupos de control. Si alguien quiere sumarse a la práctica y a la implementación, está invitado. Próximamente va a salir una página Facebook que va a generar Michoacán. Ya les expliqué por qué Michoacán, ¿verdad? Va a ser un Facebook que se va a llamar Accesibilidad para Todos 9.0. Y allí, los que están practicando en Michoacán, en México, en Tabasco, en Puebla y en Cuba, van a subir sus experiencias de aplicación. Y espero que en un año tengamos la recopilación, ajuste y corrección y se vaya evolucionando la segunda versión del DUA 9.0, accesibilidad para todos. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Sale? Perfecto, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya saben, va a estar colgado en la página de Educación Especial Hoy, TEI de México, y en Y TEI de México. ahorita lo libero yo también, ahorita con los al grupo, a los Perfecto, lo voy grupos. a liberar ya al maestro para que podamos aquí compartirlo. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a leer el libro y ya en otro momento haremos otra charla para darle continuidad a esto, a ver cómo lo ha mirado. A lo mejor ahí ya salen dudas, ¿no? Para que lo puedan revisar y veremos qué más se puede hacer. Pues, doctor, muchas gracias, no se desconecte. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana. Y bueno, pues ahí va a estar el libro colgado ya, es versión gratuita. Revísenlo. Si pueden implementarlo, pueden irlo haciendo. Contacten al doctor para decir que ustedes también lo están realizando para que tengamos mayores alcances para poder hacer pues esta propuesta, a ver qué tal nos va funcionando a todos. Ya Bien. lo estoy liberando ahorita en el momento, ya les va a llegar, ahorita a los que se inscribieron, ya les llegó información Teide y al grupo DUA que se inscribió, ahorita le está llegando. ¿Sí? Sí, y ahorita yo creo que lo subo en una, Sí. o lo subo aquí en la página, en esta charla, ahí en el encabezado, o subo una liga. Una liga. Ya puedes ahora sí publicar los esquemas y todo, ya está libre para todos, ¿sí? ¿Cómo la ves? Muy bien, entonces lo compartimos. Bueno, cierro transmisión, nos vemos, no se desconecte, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas noches.